Buen día, hermanos. Un gusto poder compartir algún pensamiento personal sobre la bendita palabra de Dios. En esta ocasión quisiera compartir alguna reflexión sobre eso que habla la palabra de Dios, sobre tener temor a Él. Y dice en Deuteronomio 10:12: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando leí este versículo, recordaba algo que decía mi mamá cuando era pequeño y adolescente o un poco mayor. Cuando veía alguna noticia sobre algún hecho deplorable de seres humanos hacia otros seres humanos, ella decía que estas gentes no tenían temor a Dios. Y me parece que estaba en lo correcto, porque sí es necesario que nosotros tengamos temor a Dios. Y pensando también en ese temor, pensaba si temor y miedo eran lo mismo. Y resulta que son dos emociones diferentes. El miedo es una sensación de angustia provocada por un peligro real o imaginario inmediato. Es el presente o la primera vez de un hecho que no esperábamos. Y en el caso del temor, es el miedo que se siente al considerar algo perjudicial o negativo que podría suceder. En el caso del temor, digamos que yo puedo tener temor de, no sé, de atropellar un perro, por decir algo, porque sé que hay un sitio donde siempre se me atraviesa algún perro o que me puede morder. Entonces yo en ese momento siento temor y planeo qué es lo que voy a hacer si es que llega a sucederme. Como ejemplo tomé al rey David. Él seguramente cuando las primeras veces que salió a pastorear a sus ovejas se encontró con alguna fiera, seguramente sintió miedo. Ese miedo que se siente por el peligro. Pero seguramente posteriormente sintió temor y planeó qué hacer. Seguramente se ejercitó con la onda y con las piedras y aprendió a controlar sus tiros y a ser certero con ellos. Su miedo al principio, convertido en temor, lo ayudó a prever qué podría pasar o qué peligros podía haber a la hora de pastorear a sus ovejas. Y lo enfrentó y lo planeó y pudo hacer lo que debía. Lo mismo pasó el día que se sintió miedo por su vida cuando lo perseguía Saúl. Él seguramente sintió un inmenso miedo, pero mostró un gran temor el día que, pudiendo matar a Saúl en la cueva de Macpela, él le perdonó la vida, o bien pensó en el temor a Dios y dijo: ¿cómo es posible que yo pueda matar al ungido de Jehová Dios? Otro ejemplo que tenemos de miedo es en el rey Salomón. El rey Salomón, siendo de 12 años, clamó a Dios sintiendo temor, no temor, más bien miedo, porque no sabía cómo iba a poder gobernar con 12 años esa nación que le tocaba gobernar, que era Israel. Y oró a Dios y Dios le concedió la sabiduría necesaria que necesitaba para gobernar a su pueblo, y además le dio muchas otras cosas, porque él no había pedido riquezas ni otras cosas, como bien sabemos quienes leemos cotidianamente la Biblia. Pero muestra también el rey Salomón un gran temor el día que termina el templo dedicado a nuestro Dios, al ser claro. En Primera Reyes leemos cómo él le declara a Dios, Primera Reyes 8:27, y le dice: ¿cómo es posible que yo te edifique casa si tú no cabes en los cielos de los cielos? Expresando la grandeza y mostrando que él había estudiado bien lo que estaba haciendo, y sintiendo ese temor por eso inmenso que es nuestro Dios. Así pues también vemos cómo San Pedro tiene miedo cuando le preguntan si es de los discípulos del Señor en aquella noche
en la que el Señor le había predicho que él lo iba a negar 3 veces. Seguramente sintió un gran miedo de perder su vida, pero también siente un gran temor y respeto cuando el Señor a su regreso le pregunta 3 veces si lo ama, y él al final rendido y con un gran temor le confiesa al Señor: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te amo. Ejemplos como ese hay infinidad dentro de la palabra de Dios. Pero después de eso leía yo que en 1 Juan 4:18 dice que en el amor a Dios no hay temor. Y pensando en ello, decía, ¿y para qué nos sirve el temor? Y encontré una respuesta en Éxodo 20:20 que dice así: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Así es de que, para concluir, pensé que nuestro temor hay que usarlo, nuestro temor a Dios hay que usarlo para prepararnos y estar atentos a aquellas posibles caídas delante del pecado. Tenemos la oportunidad de buscar conocernos un poco, saber nuestros lados flacos, saber aquello en lo que más caemos cotidianamente. Y si no lo tenemos, tenemos la ventaja de buscarle a Él y que Él también nos pueda hacer encontrar la manera de conocernos un poco más y saber qué podemos planear para no pecar delante de Él. Saber que tenemos la obligación de buscar, sobre todo por amor a Él, el conocernos y buscar planear la forma de enfrentar aquellos momentos en que podemos caer en pecado. Usemos ese gran amor que le tenemos para conocernos y para evitar pecar. Mi madre, que de bendita memoria sea, también me decía cuando yo hacía alguna travesura o me portaba mal, ya un poco más grande: por amor de Dios, hijo, pórtate bien. Hermosas palabras de mi madre, que quería compartir con ustedes. Y sin más por el momento, me despido de ustedes y espero que estas palabras que les he expresado les sean de bendición y puedan servirles para seguir buscando más de todo lo que nos ofrece nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo a través de la bendita palabra que ellos nos han legado. Hasta la próxima. Un gusto haber podido compartir con ustedes algunos pensamientos.